buenas a todos, aquí en nuestro club, La Pimpinela Escarlata, club dedicado al cine y a la literatura. Hoy vamos a tratar un ensayo actual, de mucha actualidad y además que tiene muchísimo que ver con lo que fundamenta nuestro club. Ya sabéis que en nuestro club tratamos obras, sobre todo de cine y de literatura, siempre que mantienen lo que nosotros pensamos que es una aspiración artística y de alguna manera donde defendemos la belleza y una forma de hacer arte elevada que creemos que se está perdiendo. Bien, ¿estamos perdiendo la belleza? ¿Está en crisis? Pues yo creo que sí. Y Íñigo Pílfano, el autor de este ensayo del que vamos a hablar, Ebrietas, Descubrir el poder de la belleza, en unas 130 páginas nos va a iluminar sobre todo este campo de la belleza con mayúscula, unida a la verdad, y una verdad poética que no es menos verdad que otras. Ebrietas hace mención sobre todo de la consideración de la ebriedad para alcanzar ese estado de la verdad a través del arte. A mí me recuerda bastante al síndrome de Stendhal, que dicen que este gran autor francés, Stendhal, en sus viajes por Florencia, al ver una de las catedrales, empezó a notar unos síntomas de mareo, de casi desmayo, sudor frío, y entró pues en una especie de ebriedad, ¿verdad? Entonces, a mí me recuerda un poco ese síndrome de Stendhal cuando se expone a una belleza tan apabullante que llega a afectar también a nivel físico prácticamente, y a todos los niveles de la persona, llega a causar un impacto enorme. Bien, Íñigo Pílfano es un autor que nació en Bilbao, es profesor de filosofía de la Complutense y director de orquesta, experto además en música y divulgador excepcional. He oído varias conferencias suyas donde pues, promueve el conocimiento de la música y educar desde la música. Algo realmente bello. Os recomiendo que si tenéis oportunidad veáis en el canal de YouTube, hay bastantes entrevistas suyas y os va a gustar mucho. Personalmente nos interesa mucho este libro, Ebrietas, Descubrir el poder de la belleza, porque tiene muchísimo que ver con lo que fundamenta nuestro club, como ya queda dicho, y con las obras que ponemos aquí, normalmente de literatura o de cine, que creemos que mantienen esa aspiración artística y mantienen ese deseo de lo bello, incluso aunque a veces traten temas turbios, están respetando, digamos, esa base artística y de lo bello. Bien, tengo que agradecer enormemente a la doctora Nieves Gómez, porque fue la que me descubrió este ensayo y este autor. Nieves Gómez es una profesora, doctora en filosofía, experta en estética y en la filosofía de Ortega y Gasset y de Julián Marías. Y también voy a poneros abajo un enlace con una conferencia a la que asistí yo sobre por qué necesitamos la belleza. Una ponencia que realizó pues ya hace un año o poco más de un año en el Escorial, maravillosa, sobre la belleza siempre con mayúscula, y allá le debo la recomendación de este espléndido libro. Tiene muy poquitas páginas, pero como veis pues lo tengo con muchas anotaciones. Entonces voy a pasar a comentar un poco por qué os recomiendo este libro, por qué creo que es importante y por qué creo que es importante, obviamente, la belleza y lo que reivindica aquí Íñigo Pílfano. Bien, este libro, ya os digo tan breve, se fundamenta sobre todo y está dirigido, no es un tratado de estética al uso, sobre la estética y sobre la belleza se ha hablado en filosofía y se ha hablado desde muchos campos, desde Aristóteles, pasando por Kant, o tenemos Umberto Eco, etc. Bueno, él habla sobre todo de una belleza poética y ya advierte en sus páginas que hay que leer este libro también en clave como un poema. Es un libro como si fuese poesía. Es un libro de enorme densidad, muy condensada, fácil de entender, pero que requiere esa sensibilidad y tiene muchas citas de muchos autores enfocados sobre todo a la música. Pero es un libro que, aunque seáis como yo, que no somos ni muchísimo menos expertos en música y con bastante mal oído, es una invitación enorme precisamente a entenderla mejor y a disfrutar más de este hermosísimo arte que a muchos hoy día pues, nos es complicado acceder por el oído cultivado, por las modas que nos han puesto, etc. Bien,
Voy a ir comentando un poco el libro para que veáis en qué tono está escrito y qué es lo que más me ha parecido interesante, y a comentar también un poco de mi visión personal sobre lo que dice Íñigo Pílfano, que creo que es acertadísimo. Ya os digo, voy a seleccionar un poco porque si no podría estarme pasando todo el vídeo leyendo cosas, porque realmente es de esos libros que podías estar subrayado de principio a fin. Voy simplemente a seleccionar algunas cosas y las voy a comentar, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo primero así que me ha llamado la atención es cómo se acerca a este concepto de belleza. Me he sentido muy identificado con lo que siempre he pensado, y además también me he sentido enormemente alegre cuando he visto en una de las primeras páginas cómo citaba a Hiperión de Hölderlin, que precisamente en un anterior vídeo yo lo citaba como una de las grandes obras de la literatura. Una cita que dice que le impactó cuando leyó esta obra del poeta alemán del romanticismo, que decía en Hiperión de Hölderlin: el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Esto me ayudó a caer en la cuenta de lo limitado que resulta el conocimiento especulativo cuando se experimenta la verdad que se encierra en la sentencia de Gustav Mahler, el compositor: lo mejor de la música es lo que se encuentra detrás de las notas. Bien, entonces aquí vamos a ver esa belleza como un misterio que esconde la verdad, donde podemos acceder a una verdad con mayúscula todavía más grande que el saber especulativo. Entonces, bueno, eso es muy importante y muy relevante, porque estamos viviendo una época donde la belleza prácticamente nos la han ido quitando absolutamente de todas las artes. Ahora hablaremos. Dice, lo poético nos pone en contacto con la belleza, y la belleza es lo que hace que la vida sea digna de ser vivida. La belleza exige sacrificio, ascenso, renuncia. Por eso la belleza merece la pena. Bien. Ya os digo, es un concepto de belleza muy elevado y con mucha profundidad, que no tiene que ver con lo que normalmente se habla sobre la belleza. Ahora habla un poco de lo que tenemos hoy. Estad atento a estas palabras porque a mí me han parecido acertadísimas. Mientras los subproductos de una sociedad fofa y atolondrada hacen subir los índices de audiencia hasta unas cotas que producen verdadero desasosiego, hay una inagotable fuente de riqueza escondida, a veces literalmente, en los estantes de la biblioteca pública de cualquier localidad improbable. Renunciar a las geniales creaciones de un autor que no tomaba la pluma o el pincel si no iba a decir algo de verdad imprescindible resulta de una frivolidad imperdonable. Consumir compulsivamente la mediocre producción musical del último rockstar de moda y preferirlo a la gran música porque ésta carece de ritmo, supone no haber entendido nada de música y desde luego desconocer por completo el delirio rítmico de la séptima de Beethoven, etc. Bien, pues ahí vemos un retrato de lo que hoy está pasando. Yo siempre he insistido, cuando empecé con este club, la verdad es que me asombró cuando yo se lo comentaba a la gente, me decían, uy, yo es que eso no lo leo, uy, es que eso es muy antiguo, uy, es que eso está pasado de moda, esas películas viejas, ¿no? Esa literatura tampoco es de hace tantos años, mucha, ¿no? Pero es más antigua de la actual. Y hay una especie de reticencia y prejuicio contra todo lo que no es de ahora, que a mí me ha sorprendido mucho. Y sobre todo, esa, digamos, pocas ganas o interés por ver lo que se hacía antes, que es que algunas cosas son de enorme actualidad. No solo de enorme actualidad, sino que es que son inherentes al ser humano, como ahora veremos con la belleza. Bueno, Íñigo Pílfano sigue aquí, dice, la posibilidad de dialogar con los grandes nos hace grandes y constituye una virtud imprescindible del verdadero artista, del intérprete fiel y profundo, así como de cualquier persona que desee llevar una vida dotada de profundidad y riqueza. Si por el contrario el hombre se acostumbra a pelear contra los pigmeos de su día a día, exteriores o interiores, corre el peligro de acabar empequeñeciéndose él mismo. Es ese culto a lo mediocre que hay hoy en día, que se ve en las redes sociales, que se ve en la televisión, que se ve en casi todos los ámbitos por parte del gran público, y el rechazo absoluto a la excelencia o intentar aspirar a cierta excelencia. Sobre todo, como digo, en las artes es terrible, en la música, en la literatura, con la invasión de bestsellers, en el cine. Bueno, es algo bastante preocupante y que yo creo que eso está haciendo estragos en el espíritu humano y tiene mucho que ver con todos los problemas que estamos viendo de la salud mental
y de la incapacidad de relacionarse de muchas personas, incluso de conocerse a ellos mismos. Termina aquí la introducción este autor, de una manera muy bonita. Dice, en cierto modo, los verdaderos artistas son esas señales luminosas que nos indican el camino cuando los vendavales de la irracionalidad o de la imbecilidad soplan fuerte. Esta es su vocación, esta es su misión. Y cita aquí un poema de Hölderlin. Ya sabéis, los que me conocéis, que Hölderlin es uno de mis poetas favoritos y muy importante en mí. Os leo los versos, son maravillosos. Dice, pero a nosotros, poetas, corresponde estar con la cabeza desnuda bajo las tormentas de Dios y aferrar con nuestras manos el rayo paterno y brindar al pueblo con nuestro canto el don celestial. Una biografía de Hölderlin buenísima, se llamaba El rayo envuelto en canción. Bueno, pues esa es la labor del artista, la labor del poeta, la labor del músico excelente, de iluminar y de guiar en la irracionalidad. Cuando impera la irracionalidad que hay hoy día. Bueno, ahora hablaremos de la irracionalidad, porque yo no estoy seguro de si lo que se ha llegado aquí. Íñigo Pílfano también en una de sus entrevistas decía directamente desde la Ilustración, desde Guillermo de Ockham, cómo ese exceso de racionalidad ha ido matando, acabando con todo lo sagrado, y cómo el ser humano se ha vuelto pues un ser totalmente racional y autosuficiente, y como si él fuese lo más alto, lo más grande de todo, y ha renunciado completamente a todo lo sagrado, a todo lo elevado. Entonces, bueno, esa racionalidad yo creo que lo que hace es, al final, conducir a una irracionalidad, porque el ser humano tiene esa parte espiritual, ese anhelo de lo sagrado, de lo eterno, y tanta racionalidad al final se convierte en irracionalidad, porque el ser humano no puede vivir ahí, no puede estar en ese contexto de 2 y 2 son 4, porque no es eso el ser humano, es más, es eso, pero es más. Y desde la Ilustración ese pensamiento se ha impuesto y bueno, nos ha convertido en una especie de máquinas que simplemente caminan hacia un lugar y ya no hay más, ya no hay más. Entonces, por eso hablaba que tenía unas frases C.S. Lewis, el gran autor del siglo XX inglés, que decía en uno de sus libros, un ensayo, decía que todo lo que se pretende hacer para el hombre de un dios se convierte haciendo el demonio, y cuando la racionalidad se hace Dios, se convierte en el demonio. Como Dios, solo puede estar Dios, que es lo más elevado. Cuando el hombre intenta hacer de algo su Dios, su paraíso, también decía Hölderlin, cuando el hombre ha intentado hacer del Estado su paraíso, lo ha convertido en un infierno. Fijaros el paralelismo de C.S. Lewis con Hölderlin, como todo lo que se intenta elevar y convertirlo en un guía y ponerlo como máximo, al final acaba, salvo que sea Dios, que es la idea elevada por antonomasia, se convierte, hace su propio infierno. Yo creo que nos está ocurriendo algo así. Bueno, vamos a ver también una cuestión, a mí me ha dejado... Os voy a leer una carta de Beethoven que cita el autor en este ensayo, para que veáis bueno, pues la prepotencia de los artistas de hoy. Y vamos a leer aquí las palabras de Beethoven. Ya sabéis que era sordo y frente a la incomprensión de su época y demás, pues escribía esto en 1802, en un famoso testamento que hizo. Es el arte y solo él el que me ha salvado. Me parecía imposible dejar el mundo antes de haber dado todo lo que sentía germinar en mí, y así he prolongado esta vida miserable, verdaderamente miserable, con un cuerpo tan sensible al que todo cambio un poco brusco puede hacer pasar del mejor al peor estado de salud. Paciencia, es todo lo que me debe guiar ahora y así lo hago. Espero mantenerme en mi resolución de esperar hasta que le plazca a la parca cruel romper el hielo. Quizá me fuese mejor, quizá no, pero soy valiente. A los 28 años, estar obligado a ser un filósofo no resulta cómodo. Para un artista es todavía más duro que para otro hombre. Divinidad, tú que desde lo alto ves el fondo de mi ser, sabes que viven en mí el deseo de hacer el bien y el amor a la humanidad. Hombres, si leéis esto algún día, pensad que no habéis sido justos conmigo y que el desgraciado se consuela encontrando a alguien que se le parezca, y que pese a todos los obstáculos de la naturaleza, he hecho sin embargo todo lo posible para ser admitido en la categoría de los artistas y hombres de valía. Esto escribía Beethoven en 1802, fijaros, precioso, conmovedor,
y una auténtica maravilla. Bueno, pues aquí también hace un hincapié el autor a ver la belleza del mundo, a interpretar este mundo desde una perspectiva de lo bello, porque la belleza no solo está en una obra enorme, puede estar en cosas cotidianas y depende también de nosotros verlo. Por lo que a mí personalmente me toca, hay competiciones, incluso el deporte puede ser bello, hay muchas cosas que pueden tener esa belleza y apela un poco a la inocencia, a la ingenuidad, a volver esa mirada para ver lo bello del mundo, porque realmente en el mundo hay mucha belleza. Curiosamente, vamos a citar aquí varias veces al filósofo Roger Scruton, ya que lo hace Íñigo Pífano, tiene un ensayo que se llama La belleza, que he traído por aquí, que también me parece maravilloso, sobre el que yo también me basé para hacer una conferencia sobre la desaparición un poco de la persona en el cine, que tiene mucho que ver. Y bueno, pues Roger Scruton en ese caso nos dice cómo las ciudades han ido llenándose de edificios útiles para la vivencia, pero han perdido esa belleza. Y la belleza es importantísima, porque la belleza trasciende lo meramente útil. Puede ser más útil realmente que lo que a veces nos parece útil. Y Íñigo Pífano nos invita a ver el mundo desde el entusiasmo y a entenderlo pues, de una manera plena de belleza, para verlo de otra manera, como lo estamos viviendo. Bien, voy a leeros otro párrafo por aquí. Existe una ley de la belleza que es importante no olvidar. Pese al esfuerzo de algunos, parece que caminamos hacia ese olvido. Hasta tal punto, la mediocridad, monstruo de 1000 cabezas, ha conseguido fieles en las sociedades modernas. Bueno, pues eso es lo que os comentaba, está en todas partes, la mediocridad, y parece ser que es lo que impera hoy día. Resulta interesante observar cómo ambos compositores defienden la belleza, nos está hablando de Claude Debussy ahora mismo, de la obra de arte como garantía de autenticidad frente a la mediocridad propia de la falsificación. Los grandes artistas de todos los tiempos han captado inmediatamente esa conexión entre lo bello y lo verdadero. Dicen aquí en este ensayo que la belleza es el resplandor de la verdad. Bien, por eso cuando necesitamos la belleza, porque nos conduce a la verdad, y sin verdad estamos perdidos en todos los ámbitos. Entonces, alguno dirá, bueno, pero hay una persona guapa y luego resulta que es fea y tal. Sí, pero cuando vemos cómo hay una disonancia en ese estado, nos advierte de que hay algo que está fallando, ¿verdad? Cuando una belleza física de cara, digamos, de rastros, tal, luego esconde algo, ¿ves? La misma palabra dice esconde, y que lo esconde es eso, porque si esa belleza, incluso física, irradia, lo que de verdad nos inspira es verdad y bondad, que están íntimamente ligadas. Y cuando esa persona no cumple, parece otra cosa, ¿verdad? Y nos parece otra cosa porque realmente la belleza nos lleva a la verdad y a la bondad, a esos valores tan elevados. Por eso es tan importante, y por eso me temo que sin belleza, sin volver a estos grandes artistas donde estamos hablando de los grandes genios, tampoco hace falta irse a Shakespeare, a irse a Calderón de la Barca, a Cervantes. Tenemos grandes artistas incluso en el siglo XX, tenemos a Machado, a Juan Ramón Jiménez, tenemos grandes escritores, yo comentaba a Raymond Chandler, en muchos campos también, hay muchos grandes escritores que son a lo mejor más accesibles, y luego ir poco a poco yendo a las autoridades que es necesario conocer, porque además nos van a hablar y nos van a decir muchas cosas. Bien, lo que os decía, la belleza es el resplandor de la verdad, dice Antonio Gaudí, y como el arte es belleza, sin verdad no hay arte. Bueno, ahora vamos a ver esto un poco, porque tenemos un arte moderno, ¿verdad? Tenemos vamos a llamarle arte moderno, o vamos a llamarle como sea, pero el caso es que desde principios del siglo XX las artes fueron, en mi opinión, decayendo, empezó el culto a lo feo, y según ha ido avanzando esto ha ido a peor, y tampoco hay visos de que la cosa mejore, de que la cosa remonte. No, la belleza está ahí como arrinconada, y siempre nosotros hemos aquí en el cine siempre hecho hincapié en estas películas que hemos puesto, la mayor parte, yo creo que hemos puesto hasta los años 60, no porque luego no haya algunas muy bonitas y excepcionales, ¿no? Pero sobre todo en esos cine clásico
se mantenían unas formas, una inspiración artística y una belleza enorme en los planos, en la fotografía, pero incluso había belleza en los actores, en las formas. Esas formas eran artísticas y era realmente conmovedor. Ya lo decía el filósofo Julián Marías, el cine ha sido una de las artes del siglo XX cuando decayeron las otras. La literatura también empezó con las vanguardias y empezó también a caer en el insulto, en lo feo, en el lenguaje soez y chabacano, que el cine vendría ya a partir de los años 70 y se impondría. Hoy día ya es algo terrible, pero bueno. Dice, incide aquí Íñigo Pírzano en la educación del gusto. Dice, cuando uno pierde el gusto, ya no saborea, y cuando uno no saborea, no vive, sobrevive. Hay que educar el gusto. No es fácil hoy día, pero hay que intentar educarlo. Dice, el gusto reúne así el sabor de lo sensible y la verdad de lo inteligible, que discierne lo justo de lo falso. Como logros, el gusto vincula, reúne saber y sensación, los acuerda cuando se acuerda de un instrumento, escoge y sopesa el tiempo que desgrana y gusta la sustancia de las cosas. Se ve, por tanto, que no se trata tanto del deleite sensible cuanto del acceso poético a la verdad íntima de las cosas. Esto requiere el concurso del entendimiento, así como la educación de la capacidad de observación y la formación del gusto. Para acceder a esta belleza, a esta verdad y discernir lo que es verdadero de lo falso, necesitamos una educación del gusto, también necesitamos una formación y también estar atentos, una capacidad de observación. Entonces, es lo que el gusto precisamente es lo que hay, por mucho que se diga que sobre el gusto no hay nada escrito y todos, pues no todos son iguales, y hay un gusto elaborado y un gusto que no está educado. Y educar en el buen gusto creo que es un arte auténtico. Dice, la educación del gusto, inseparablemente unida a la formación del intelecto, es absolutamente primordial para saborear el mundo, para habitarlo con entusiasmo. Gracias al gusto podemos, además de elegir bien las corbatas o los bolsos, distinguir la obra de arte auténtica de la falsificación. Aunque la obra de arte reclama en última y principal instancia el concurso del entendimiento, el gusto constituye un requisito imprescindible. Cuando uno tiene buen gusto puede valorar unas obras, independientemente luego de que pueda apasionarle más, menos, pero reconoce un buen gusto, ese algo artístico en obras que otras personas pues les pasan completamente desapercibidas, ¿verdad? Es como una frase, creo que era de Tolstoy, que decía que algunos pasan por el bosque y no ven más que leña para el fuego, mientras otros pues pueden ver muchísimas cosas más, la belleza de los árboles, de cada árbol, y potencialmente una escultura hecha en madera, quitando precisamente esa madera que sobra para realizar algo bellísimo. Bien. Dice, por todo esto es importantísimo el papel que juega la formación, la paideia de los clásicos para poder captar el brillo de lo creado y acceder a la verdad del mundo. En una época en que la fe está en declive, el arte sigue atestiguando los anhelos espirituales y el afán de inmortalidad de nuestra especie. De ahí que la educación estética sea más importante hoy que cualquier otro periodo de la historia. Yo también esto lo quiero unir con esta educación estética, con la educación sentimental. Yo creo que tiene muchísimo en común, de Julián Marías. Julián Marías escribió un libro precioso sobre la educación sentimental, donde sobre todo se apoyaba en el arte, más que nada en la literatura y en la poesía. Y bueno, pues creo que esto tiene muchísimo que ver para vivir una vida en la verdad y también para esa distinción de lo bueno y de lo falso, y de lo verdadero y de lo falso. Dice también con respecto al gusto popular, que hoy día pues, es el gusto que tenemos, con respecto a la malformación del gusto popular, lo que podríamos denominar el gusto de la masa, el arquitecto, bueno, aquí hay una cita que no es lo que yo os iba a leer, pero lo que me interesa es eso, la malformación del gusto popular, lo que podríamos denominar el gusto de la masa. Bien, es ese gusto que se ha impuesto y que presiona la masa. Recordemos que la masa es lo contrario a lo personal. La masa quiere destruir a la persona, la niega por su propia esencia, necesita anularla. La masa quiere hacer más masa y no tiene fuerza, tiene una inercia por la que avanza, con lo cual esa persona masa pierde a su persona, su yo íntimo. Simplemente vive de lo que se dice, de lo impersonal, de lo que se hace, de lo que se lleva, no tiene criterio, y lo peor es que no lo tenga, sino que no lo quiera también tener, que es lo que me parece más horrible, más peligroso, y sobre todo pues que eso
lo saben los medios de comunicación y lo alimentan. Se alimenta mucho y el arte al final pues se queda como algo acorralado, como algo pues que no merece la pena. Bueno, vamos a seguir. Se ha dicho que si el arte, dice aquí también Íñigo Pírzano, que el arte no es solo un idioma, y se dice la música, el idioma universal, pero no es solo un idioma a veces lo que meramente oculta es simplemente un mensaje. Y aquí Íñigo Pírzano nos dice que sobre todo la música, la belleza, el arte verdadero, lo que oculta es un misterio, y ese misterio es la clave de la verdad. Ese misterio que no es un misterio entendido, como él señala, como los trucos de Halloween o esa espiritualidad de ahora que se vende por ahí, sino como un mensaje que designa algo a lo que tenemos que dar una respuesta personal. No es un mensaje de vete a comprar el periódico, podríamos decir. No es algo concreto, sino que nos habla a la persona interior, y lo podemos interpretar cada uno. Eso es lo grande del arte, que la grandeza de ese arte, de esa belleza, que lo podemos dar una interpretación cada uno totalmente personal, y no solo es que sea algo que nos habla ahora, sino que nos está constantemente hablando. La obra de arte nunca está acabada. La obra de arte está como el rostro de la persona, que diría Ortega o Julián Marías. Siempre se está haciendo, siempre está cambiando, y nunca la hemos terminado de ver, nunca se agota con un golpe de vista. Entonces, las obras de arte verdaderas, por eso, siempre las podemos mirar y las vamos viendo con distinta edad, y parece que nos siguen diciendo cosas diferentes. Es lo curioso. Por poner un ejemplo, aunque sea un poco más de andar por casa, cuando vemos una película, yo de pequeño, por ejemplo, como Raíces Profundas, yo veía pues la acción, veía lo que son las aventuras, los disparos, y sin embargo con el tiempo ha ido siguiendo esa obra de Robert Wise, la obra de Alan Ladd, una de mis películas favoritas, hablando y diciéndonos más y más y más, y según vamos cumpliendo años y la veo, esa obra sigue hablando ya de temas más profundos, de temas más relevantes, pero es como si esa obra no acabase cuando acaba la película, sino que nos sigue hablando. Por poner un ejemplo más, como digo, de andar por casa. No están nunca terminadas de ver. Dice, posee una sustancia propia y su valor intrínseco se llama belleza. El lenguaje convencional conduce necesariamente a un destino más allá de sí mismo. Siempre designa algo. Pero la belleza no es algo, es un misterio. Dice, el lenguaje de la poesía, el lenguaje del arte, está en otro registro que el lenguaje convencional. Justificando el título del presente volumen, podríamos decir que se trata de un lenguaje ebrio. Como ebrio es el movimiento de los bailarines sobre el escenario. La obra de arte no es una fecha designadora, es en la comunicación cotidiana. Lo importante es el mensaje que transmito. En la obra de arte, por el contrario, el artista no expresa un determinado mensaje a través del lenguaje del arte. Digamos más bien que en su naturaleza ebria lo invoca, lo hace emerger. Por eso el arte no es un lenguaje, es mucho más que eso, es una vía de conocimiento. Me parece perfectamente explicado, yo no puedo decirlo mejor, por eso os lo leo. Ahí hace referencia a esa aletheia, a ese quitar el velo, ese descubrimiento que decían los griegos, y es lo que hace el arte, desvelar ese misterio, por lo menos parcialmente, y nos interpela la belleza, nos habla a nosotros como personas, como entes individuales, en nuestro fondo insobornable, como diría Ortega y Gasset. Nos hace mejores y nos hace más personas cuando de verdad podemos hablar con esa obra de arte. Es ese síndrome de Stendhal que a veces cuando vemos algo, bueno, aquí también dice sobre la música de Mozart, dice, tiene que ser, hay una frase maravillosa, hay que tocarla de manera tan alegre que produzca lágrimas. Me parece fantástico, y bueno, pues es otra de las cosas que nos señala Íñigo Pírzano en este ensayo, verdaderamente magistral y apasionante. Vamos a seguir con alguna cosilla que me ha llamado también mucho la atención. Dice, para comprender con mayor profundidad en dónde reside la grandeza de la obra de arte, es menester salir al paso de algunos errores muy extendidos en nuestras modernas sociedades, que han ido rebajando la naturaleza de la creación artística hasta el punto de hacerla irreconocible. Atentos a esto. Por un lado, está la visión de aquellos que consideran el arte un mero ornamento, una especie de añadido o de artículo de lujo que poco tiene que ver con las cuestiones importantes de la vida,
como la economía, la política o la sociología. Para estos, el arte solo es algo que hace la vida más placentera, desde una perspectiva estrictamente formal, decorativa, eleva el nivel cultural de las reuniones sociales y distingue a la gente admirable de la vulgar. Estas personas tienen cercenada la capacidad de acceder a la verdad última de la obra artística y habitualmente son víctimas del caprichoso vaivén de los mercados del arte. Bueno, es el papanatismo que yo llamo, ¿verdad? Cuando hay una exposición de Velázquez o de quien sea y gente que no le interesa nada el arte, se agolpa ahí como locos, van a donde vayan las modas y bueno, pues el arte es para decir yo he ido a un concierto de Liszt o yo he ido a una exposición de Velázquez o de quien sea, o yo he leído tal cosa que ahora está un poco de moda o así y bueno, pues ya parece que es un añadido y es tratar el arte de manera absolutamente frívola y es una falsificación, yo creo, del arte. Dice, veíamos en su momento, Mahler, el compositor, reivindicaba la belleza por encima de cualquier otro valor como garantía de autenticidad en la obra de arte. Vuelve a remeter contra esta visión de la que hablábamos. Bueno, pues ahí lo dice, frente a la mediocridad pequeño burguesa, la reacción de Mahler es la propia de quien entiende el arte como una auténtica revelación. Si la inmortalidad, esto lo dice Bruno Walter, que fue discípulo de Mahler, si la inmortalidad ha coronado las obras de los maestros prometeicos, hay que buscar la razón de su potencia creadora en su profundidad de sentimientos y por encima de todo en su belleza, porque la belleza es inmortal y puede ella sola salvar de la ruina y del olvido el encanto efímero de lo que solo es interesante. La belleza que reclama Mahler no es la belleza formal, sino la del esplendor de la verdad en su germinar poético. Bueno, aquí cuando nombraba a Mahler yo no he podido evitar acordarme de un libro que es bastante bueno, con una película también muy bonita, de Richard Matheson. Richard Matheson, un autor de ciencia ficción que murió hace unos pocos años, realmente interesante, un maestro del cuento breve, a mí me gusta mucho. En algún lugar del tiempo se llama esta novela, de la que hicieron una película preciosa, con Christopher Reeve, el actor que hizo de Superman, una película de esas que tiene una belleza enorme, y ya que aquí tenemos cine, pues sobre Mahler, precisamente en esta novela, que es una novela de amor a través del tiempo, os voy a leer un párrafo para que veáis la influencia que ha tenido Mahler y hasta dónde llegaba cuando el protagonista de esta novela habla sobre Mahler. Dice, sé por qué amo su música, vino a mí, Mahler está presente en ella. De la misma manera que el pasado reside en este hotel, Mahler pervive en su obra. Ahora mismo lo tengo en la cabeza. Lo de pervive en su obra es una expresión muy manida, rara vez pertinente. En el caso de Mahler se convierte en una verdad literal, su espíritu muere en su música. Ahora el movimiento final, no puede evitarlo, la sensación de incontinencia en el rabillo de los ojos, el tragar, la marejada de emociones en el pecho. ¿Alguna vez ha habido en forma de música un adiós a la vida más desgarrador? Dejadme morir con Mahler en la cabeza. Bueno, pues ese inciso me ha traído a la memoria, no he podido evitarlo, hasta ese mensaje de dejadme morir con Mahler en la cabeza, pues para que veáis lo que es el arte y para que veamos hasta dónde puede llegar. Bueno, voy a comentaros aquí también alguna cosa. Cuando se habla, yo también intentaba, cuando empecé en este club, en este canal, a divulgar, a acercar un poco el arte a la gente, pero aquí hay un error también que se hace mucho, que yo veo muchísimo en educación y sobre todo que se ha hecho desde las grandes instituciones y demás. Dice, hay que acercar el arte al pueblo, una cuestión completamente errónea. Frente a esta opinión francamente extendida, debemos afirmar con contundencia y arrojo que el arte no está hecho para el pueblo, sino para la persona. La verdad poética acontece en un acto de conocimiento personal, es equiparable, por tanto, al conocimiento amoroso. Es la persona quien resulta interpelada por la obra de arte esforzada. El amor y el arte son personales, preguntan por el tú, no por el vosotros, por una masa anónima e impersonal. No es el arte el que debe descender, sino la persona quien ha de ascender. Es interesantísimo, porque a mí desde el colegio, desde los centros educativos nos han dicho, no, es que tenemos que acercar el arte, y lo que han hecho para acercar el arte es como lo que hacía este Procusto, era cortar el arte, reducirlo y así a intentar acercarlo a la masa. Y claro, al final lo que se queda, en vez de arte, es masa. O sea, lo hemos simplificado tanto que se ha perdido de verdad la grandeza, y lo que hay que hacer
no es a la gente, sino a la persona que ascienda desde ahí. Desde la educación, bueno, pues eso también, yo lo veía en las entrevistas a Íñigo Pílfano, desde la educación es muy difícil. Yo creo que en la educación han fallado muchísimas cosas, no soy experto, pero creo que no puede ser que gente que ha pasado por la universidad no le interese absolutamente para nada ni el teatro del siglo de oro, ni la poesía de Juan Ramón Jiménez, ni le interesa absolutamente nada más que los canales de Netflix y las musiquitas de las redes sociales, del Instagram, de esta gente que aparece por ahí. Es todo encima horrible, es de un gusto esperpéntico. Yo me declaro antimoderno, como decía Mauricio Vicental. Si es que eso es modernidad, yo creo que eso es primitivismo, pero bueno, yo creo que eso tiene que ver más con la educación que se recibe en casa. Yo creo que estas cosas no es que ahora la gente de repente se haya vuelto así, sino que ha sido poco a poco digamos, el legado que han ido dejando los padres a los hijos y el ambiente. Entonces, Íñigo Pílfano creo que muy acertadamente habla de la mímesis. Si quieres transmitir algo, tienes que intentar cultivarte tú, tienes que intentar aspirar hacia algo elevado para poder transmitirlo. Si no, es muy difícil, y sobre todo en casa, sobre todo con las personas que te rodean. Entonces, porque es que si no, es imposible desde la educación. Dice, cuando el arte se convierte en vulgar objeto de consumo, en frívolo ornamento, su naturaleza se prostituye en lo más íntimo. El arte genuino no se somete a eso que hoy llamamos consumo, sino a la contemplación. La contemplación es un goce que no tiene otro fin que la revelación del objeto. Bueno, aquí sigue hablando un poco de cómo el arte se ha ido degenerando, acercándolo al pueblo, y al final lo que se ha convertido pues es un objeto más de consumo que al final pierde su esencia, pierde toda esa belleza, esa verdad, esa interpelación personal que tiene. Entonces, bueno, aquí lo equipara al conocimiento amoroso. El amor descubre, desvela, ve donde otros no ven. Es lo que decía también Ortega sobre el amor. El amor, lejos de ser, se dice a veces que el amor es ciego, no, el amor ve mucho, por eso ve cosas que otros no ven, y cualidades que otros no ven, y ve a la persona realmente, aunque a veces nos engañe, pero normalmente ve mucho más allá. Por aquí hay otra cosa que me gustaría reseñar, que es realmente interesante también. Bueno, es que podía leer muchísimas cosas, es interesantísimo el libro. Voy a pasar un poco porque si no esto se va a hacer muy largo. Dice, tal vez la figura que más nos puede ayudar a comprenderlo sea la de la vivificación de la realidad por el amor. Todo lo que está relacionado con la persona amada, sus enseres, su casa, su lugar de trabajo, está penetrado de un brillo que solo capta el amante. Para el enamorado y solo para él esas realidades destacan, lo interpelan de una manera especial y única. Son los ojos del amor los que descubren ese fulgor especial del que goza todo el mundo relacionado con la persona amada. De hecho, ese brillo desaparece de manera súbita y dramática cuando el amor es traicionado. Bueno, pues en el amor verdadero, razón, voluntad y afectos forman una íntima unidad armónica que es fuente de gozo porque es vía de conocimiento. El amor constituye así la más grande revelación que ha sido dada al hombre. De ella participa la obra de arte genuina. El amor y el arte nos enseñan a saber mirando y a mirar sabiendo. Decía Ortega que todo ver es un mirar. Esa intencionalidad también es muy importante. Íñigo Pílfano pasa después a señalarnos el arte, un capítulo muy interesante, el arte y el juego, cómo palpita el brillo de lo sagrado en lo que es el juego, en la parte lúdica que hay que mantener para poder ver el mundo a través de la belleza, y que en el arte es necesario esa parte lúdica. El juego está muy, muy unido. Dice, para comprender la poesía hay que ser capaz de aniñarse el alma, de investirse el alma del niño como una camisa mágica y de preferir su sabiduría a la del adulto. Esto es una cita de Johan Huizinga, del Homo Ludens, una cita muy bonita, que como vemos pues incide otra vez en recuperar esa inocencia, en recuperar esa mirada aniñada y ese carácter lúdico. También nos va a hablar del humor. El arte, el humor y lo lúdico están, como vemos, constitutivamente unidos. Habla de una manera muy bonita de lo que es el chiste, que tiene mucho que ver y el humor, que tiene mucho que ver con la belleza, con el arte, ¿no? Cuando señala, por ejemplo, que un chiste
Si se explica, ya pierde toda su gracia. Es ese misterio que esconde cuando nos lo cuentan y nos hace reír. Ese misterio que tenemos que entender nosotros. Una vez que nos lo explican, ¿ves? Por eso el entendimiento personal. Una vez que nos lo explican, pierde su gracia. Evidentemente tenemos que saber el idioma, tenemos que conocer el idioma, el contexto, etc. Pero sabiendo ese conocimiento no se puede explicar. Pues con la obra de arte pasa también eso, pasa algo muy similar. Dice que ese arte no puede ser la frivolidad y las bufonadas que estamos viendo ahora, no es la bufonada carnavalesca ni la provocación vulgar. Bueno, este supuesto de arte meramente formal y pagado de sí mismo hace posible además que algunos individuos sin el menor talento artístico, está hablando de toda esta parafernalia ahora que frivolizan, de confundir lo lúdico con estas cosas que llaman arte ahora, sin el menor talento artístico ni el valor intelectual, pasen por ser los grandes creadores del momento. Solo han de procurar levantar una nube de densa sospecha sobre cualquiera que ponga en tela de juicio el valor de sus extravagancias. Dice, los que se rebelan legítimamente contra la desfachatez de sus perversiones y patochadas son tildados de retrógrados y facciosos y expulsados inmediatamente de sus camarillas. Es que esto es curioso porque yo a veces he ido, yo y mucha gente dices algo y bueno, pues no se puede hablar. Es que te crucifican, vamos, y eres anticuado y estas cosas que te dicen, que además no tienen el menor sentido, pero es fácil. Es fácil además, como dice, como el arte tiene algo sagrado, lo sagrado puede profanarse. Y es realmente sencillo destruir la inocencia, destruirla, atacarla. ¿Cómo no va a ser fácil destruir la sonrisa de un niño? Pero eso es bueno, es terrible, a mí me parece algo espantoso, me parece algo monstruoso, y es lo que se intenta hacer ahora con el arte, siempre esas provocaciones, ese mal gusto, en el cine todo el mal gusto que estamos viendo. Decía en una correspondencia entre Turgenev y Flaubert, los dos grandes autores, novelistas del siglo XIX, uno francés, el otro ruso, decían, hablando de que se trataban ya temas muy vulgares y decían, bueno, pues que aún así se trataban con cierto arte, pero decían ya que Zola, decían, no sé si era Flaubert o Turgenev, Zola ya con esos temas se pasaba de desagradable, aunque ilustrase, fijaros lo que decía de Émile Zola, sí consideraban desagradable a Zola si viesen lo que hay hoy, porque hoy no solo se habla de lo desagradable, que es normal o que es necesario también hablar, de las cosas bajas, lo que pasa es que se cuenta con bajeza de la propia cosecha. Entonces es de lo más repugnante. Y no solo eso, sino que bueno, se incide en ello y parece que no hay otra cosa. Es unas ganas pues eso, atacar todo lo artístico y todo lo bello. Dice, no cabe duda que tienen la sartén por el mango esta gente que critica. Ellos deciden quién juega y quién no, porque a su juego solo se puede jugar desde dentro, pero su juego no es divertido, porque ellos mismos no tienen sentido del humor. El fraude siempre termina conduciendo al aislamiento solipsista y a la sospecha neurótica, y no le basta con negar la existencia de lo bello, lo bueno y lo verdadero. Tienen que destruirlo. Aquí cita un episodio del libro que decía de Roger Scruton, de bueno, es una obra de Mozart, como la destruían, pues con una puesta en escena, pues ya sabemos con qué. Pues con qué va a ser, pues con los asuntos de entrepierna, con la sangre, los insultos, lo de siempre, lo que dicen ahora que es adulto. Eso es lo adulto, ¿no? En fin, mejor todo explícito, por supuesto, porque se puede hablar de sexualidad, se puede hablar de sangre, se puede hablar de muchas cosas, pero también hay que saber, yo creo que hablar y con qué registro. Entonces se intenta siempre destruir esa belleza. A mí me parece terrible, me parece una de las cosas más terribles que estamos asistiendo y me parece que es uno de los principales problemas que tiene esta sociedad. Bueno, pues ya os digo, continúo aquí sobre todo con la música de una manera fantástica. Es que podía seguir leyendo y leyendo cosas, os voy a ya ir acabando para que no se haga demasiado largo. Dice, la capacidad de gozar de la belleza del mundo, de la grandeza del arte, constituye uno de los dones más difíciles de adquirir y más necesarios hoy en día. Para ello habrá que formar el gusto, adquirir criterio, profundizar en los distintos ámbitos de la cultura, ahondar en las cuestiones propias del espíritu, aprender a paladear la ironía. Todas estas capacidades le devuelven al hombre la dignidad perdida, mancillada o negligentemente olvidada. Solo de esta manera el hombre puede reconocerse de nuevo a sí mismo. Es mucho, por tanto, lo que está en juego. Si el hombre pierde de vista lo que le hace verdaderamente hombre, pierde lo mejor de sí, se deshumaniza. Estamos perdiendo la persona
A mí me ha gustado muchísimo este libro porque tiene mucho que ver con la conferencia que yo di, tiene mucho que ver con Roger Scruton, tiene mucho que ver con las ponencias de Nieves Gómez, tiene mucho que ver con las crisis que estamos viviendo hoy en día, con las enfermedades mentales, con la desorientación, con la falta de humanidad, con el fracaso de las relaciones personales, tiene mucho que ver con todo. En fin, tiene mucho que ver con la educación sentimental que ya decía Julián Marías. Se ha perdido el acceso a lo sagrado porque han perdido el sentido del humor. Todo lo que no tenga que ver directamente con sus necesidades inmediatas o sus caprichos les trae sin cuidado, nos dice sobre la gente de hoy. Dice, en el terreno del arte sucede algo similar, lo desprecian porque tampoco lo entienden, les falta el acceso, la familiaridad, la cercanía. En las modernas sociedades hipertecnologizadas, los hombres son cada vez menos hombres y más homínidos. Los modelos que se expenden en sus barracas reducen las categorías del humano, incluido el amor, a un plano animalesco. Es que es terrible, porque es lo que estamos viendo día a día perfectamente argumentado. Dice, solamente encuentran diversión en lo zafio y elemental. Con esto se cierra el círculo vicioso. Lo que consumen es lo que se les da, y al revés. Se filtran las fronteras mismas de lo simiesco. El problema más grave es que no se es consciente de la gravedad del problema. La cultura que pierde el sentido del sacrum pierde el sentido por completo. Es normal que la gente quiera cosas de entretenimiento, pero es que hay gente que lo único que hace es meterse en ese entretenimiento, que además yo creo que ya es nocivo, porque hay muchas cosas que ya son malas, no es que sean neutras, no es como pues un entretenimiento normal, que puede ser. A mí me encanta la novela popular y me encantan cosas de los cómics, me encantan, pero se ha ido degradando tanto que yo creo que hasta ya es dañino. Incluso hay música para pasar el rato y ya está. El problema es negar completamente el acceso a lo bello, a los clásicos, a la grandeza, ¿verdad? Y dice, para poder escapar de la propia pobreza, primero hay que ser conscientes de ella. Solo el que se sabe enfermo busca su curación. La masa como tal no puede cambiar, es incapaz de emprender el oneroso ejercicio de desandar lo andado. La persona, sin embargo, sí que es capaz de hacerlo. La curación por el amor y por la belleza es posible, pero siempre ha de ser personal, uno a uno. Dice, uno de los rasgos distintivos de los seres racionales es que no viven solo en el presente, sino que son libres de despreciar el mundo que les rodea y de vivir de otra manera. Esto lo dice Roger Scruton ahora mismo, me recuerda también al arte de disentir de Mauricio Wiesenthal, un autor actual que empezaba también su libro diciendo que el ser humano es capaz de sustraerse un poco a esas circunstancias que tiene en ese momento e ir un poco más allá. Dice, el arte verdadero posee una virtud sanadora, redentora, en contraste con la vorágine de ponzoña televisiva y reflexión teledirigida. Resultan particularmente bellas las palabras que Beethoven recoge en su diario en 1813. Dice, enséñame el camino a cuyo lejano término me espera la palma, consciente de la elevación de mis nobles pensamientos, hazme oír esas verdades que permanecerán eternas. Y aquí otra cita que hace Íñigo Pírfano, de Jean y Brigitte Massin. Dice, por abundante y pestilente que sea el material que diariamente excretan la televisión, el cine y los medios de comunicación, por abominables y falaces que sean los modelos que intentan imponernos, el hombre sigue siendo hombre, un ser que juega, ríe y se enamora, que es capaz de pronunciar un tú lleno de sentido, de gozar del brillo de lo bello, porque posee una naturaleza espiritual penetrada del fulgor de lo sagrado. Bueno, pasa luego todavía a hablar un poco de la música y algunas otras cosas realmente interesantes, pero lo voy a dejar aquí, porque creo que ya es bastante. Como os digo, es un libro finito, pero da muchísimo de sí. Con estas palabras quiero cerrar la recomendación. Os voy a dejar, como digo, unos enlaces a alguna conferencia de Íñigo Pírfano, a la conferencia de Nieves Gómez, sobre por qué necesitamos la belleza y algún aspecto más. Y luego, pues, os invito a leer este libro, a seguir a Íñigo Pírfano, a intentar cultivaros en esta música tan maravillosa y sobre todo en las artes. Nosotros desde nuestro canal, con humildad y con nuestros medios, más entusiasmo, como siempre, que verdadera sabiduría, pero vamos a intentar siempre defender y promulgar y reivindicar esos ideales y esas grandes películas y esas grandes novelas y esa literatura que creemos que nos ayudan hoy día y nos hacen mejores, y que creemos que mucha gente, si las conociera, como decimos, personalmente, hiciese un esfuerzo, creo que podría mejorar mucho. Nada más, de verdad no os perdéis este libro, os va a encantar. Espero os haya gustado, os haya interesado. Vuestros comentarios sobre la belleza los podéis dejar abajo, y muchísimas gracias por haber visto este vídeo.